El capítulo 7 empieza con una interrupción narrativa, técnica, literaria, a la cual Cervantes va a recurrir con frecuencia, con fines simbólicos, políticos y morales, entre otros. Incluso hemos de admitir que esta técnica es conveniente y que quizás en parte el autor la emplee porque sí, o bien porque quiere transitar a algo diferente. Vale, pero me cuesta reducirlo a solo eso. Cuando hacemos literatura, y supongo que quiero decir cuando la analizamos de manera profesional, una estrategia recomendable siempre es fijarnos antes que nada en cómo la forma del texto refleja su función, es decir, en cómo la estructura cuaja con el mensaje y viceversa. A lo largo de Don Quijote, estos chocantes cambios de marcha nos señalarán la artificialidad del texto, quizás exigiéndonos cierta reflexión. A la vez, es difícil no anticiparnos a Freud en todo esto. No en el sentido literal, como si Cervantes fuese freudiano, sino al revés. El agua simbólica, la sexualidad reprimida y sobre todo los sueños interrumpidos y los sueños que interrumpen, son todas ideas popularizadas por Freud siglos después. Y lo cierto es que sabemos que Freud leyó a Cervantes. Justo en el contexto del rescate fortuito de la quema de libros de Lágrimas de Angélica, se despierta el héroe, como si saliera de una pesadilla. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote, y esto viene asociado a otra crítica de la Inquisición. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos, y quizá, si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Sin embargo, el énfasis aquí está en los libros que aluden a la época de Carlos V. Será importante recordar esto cuando contemplemos la política de la segunda parte de la novela. El estilo de vida, la ideología, el ethos, del mito caballeresco llegó a su cenit en Europa hacia mediados del siglo XVI, en particular bajo el emperador Carlos V de España y el rey Enrique II de Francia. Este último murió de una herida que recibió en un torneo caballeresco. Las cortes atizaron la estética de las novelas de caballerías. Por ahora, solo notemos que al principio del capítulo 7, Don Quijote antepone los valerosos caballeros a los caballeros cortesanos, o sea, se identifica con ciertos caballeros opuestos a la corrupción cortesana. Entre tanto, sigue el tema de la salud de Don Quijote, porque aquel bastardo de Don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Luego hay otra fuerte identificación entre Don Quijote y Reinaldos de Montalbán. Tendremos que considerar el porqué de esta identificación en capítulos venideros. Y Cervantes sigue avanzando su crítica de la Inquisición, como si dijera así no. Muchos libros debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. A Don Quijote le han tapado el acceso al aposento donde guardaba sus libros, y el pobre está alucinado. El ama y la sobrina, en particular, intentan controlarlo, inventándole una historia para justificar la desaparición de su biblioteca. Esta escena nos impresiona por su patetismo. Llegaba a donde solía tener la puerta y tentábala con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama
que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama le dice a Don Quijote que el aposento de libros se lo llevó el mismo diablo, pero la sobrina, con más empatía, le inventa una historia que cuaja con su locura. Le dice que ha sido un encantador que vino sobre una nube una noche. Y enseguida Don Quijote coge el cebo, añadiendo que ese encantador sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer. La reacción de la sobrina anticipa por siglo y medio el pesimismo de Voltaire en su novela sumamente quijotesca Cándido, de 1759, al final de la cual el filósofo francés concluye que sería mejor si, en lugar de vagar por el mundo, todos nos quedáramos en casa para cultivar nuestros propios jardines. Así la sobrina le interroga al hidalgo: ¿no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan tras trigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados? Pero Don Quijote reacciona con cólera ominosa: tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. En preparación para la segunda salida, Cervantes nos presenta por primera vez a Sancho Panza. Además de su simpleza, se destaca la pobreza de Sancho. Un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera, y el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Don Quijote lo seduce, explicándole que puede que ganen alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Será la principal motivación de casi todo lo que haga y diga Sancho Panza a lo largo de la novela. A la vez, observamos de nuevo la mala administración económica que Don Quijote hace. Por lo menos, ahora sabe que necesita dinero y así vende cosas y pide préstamos, aunque de manera inepta. Vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Además, Cervantes empieza a asociar el tema del asno con Sancho Panza. Pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. Las crisis, los chistes y los juegos de palabras en torno a esta bestia siempre serán hilarantes. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Todo preparado, incluso con camisas y alforjas, conforme al consejo que el ventero le había dado. Don Quijote y Sancho Panza salen por el campo de Montiel. Se enfatiza el tema de Sancho como futuro gobernador de una isla. Yo la sabré gobernar por grande que sea, y se contemplan los varios estados sociales que le quedan por delante. Puede que pronto sea conde, marqués e incluso rey. Luego vacila. Quizás sea mejor que Teresa, la mujer de Sancho Panza, sea condesa en lugar de reina. Pero Don Quijote insiste: no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. Todo esto de un futuro repleto de títulos y riquezas sugiere que cierta mentalidad conquistadora alimentaba el encanto de las novelas de caballerías. El capítulo 8, el de los molinos de viento, es el más famoso de toda la novela. Antes que nada, hagámonos una pregunta. ¿Qué es un símbolo? Si la rosa, por ejemplo, solo significara el amor, entonces sería una equivalencia. Y cada vez que dijéramos rosa, estaríamos diciendo amor. Eso no sería un símbolo, sino una sustitución pura y dura. Pero la rosa significa más, incluso aspectos bien específicos y problemáticos del amor. Su color sugiere la experiencia emocional, su olor insinúa la seducción o el placer, sus espinas indican el peligro, etc.
Es decir, la rosa representa un amor diferente del amor aludido por una azucena o un anillo de oro, por ejemplo. He leído muchas interpretaciones de los famosos molinos de viento de Don Quijote. Derivan de la descripción dantesca de Satanás como un molino de viento en el fondo del infierno. Son el primer ejemplo de máquinas que representan el capitalismo contra el cual arremete el héroe agrario anarquista o comunista. Son una representación externa de la mente trastornada del personaje. Todas estas hipótesis y otras más pueden ser válidas. Encima, después de varios molimientos, es difícil evitar la idea de que Don Quijote fuese siempre destinado por Cervantes a ser molido, como si el objetivo de la novela hubiera sido la transformación de Don Quijote en algo nuevo. Un nuevo tipo de pan, quizás. No obstante, hemos dicho que los molinos pueden simbolizar muchas cosas. ¿Qué opináis vosotros? Atendamos al texto nuevamente. Soñando con riquezas y poder, el episodio subraya el aventurismo y el robo del botín que sostiene la fantasía militar. ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? Sancho Panza le intenta persuadir a Don Quijote de que no lo haga, y es Sancho Panza quien nos da la primera interpretación simbólica del episodio. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Luego Don Quijote nos sugiere que el episodio ha tenido algo que ver con la incertidumbre de la guerra, incluso con la frecuente justificación moral de la guerra, pues los molinos le han molido gracias a ciertas malas artes contra la bondad de mi espada. Después, Don Quijote y Sancho Panza deciden caminar hacia Puerto Lápice, donde habrá muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero. Puerto Lápice está al sur de Toledo, en el camino real hacia Andalucía. Don Quijote trae de molde una historia con la cual anuncia su intención de imitar a un famoso matador de moros. Como se le rompió la lanza durante su encuentro con los molinos de viento, imitará a Diego Pérez de Vargas, caballero que luchó bajo Fernando III el Santo y que, según la leyenda, desgajó el ramo de una encina y machacó a tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. La respuesta de Sancho Panza ofrece un gracioso contraste. Enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Don Quijote insiste que los caballeros andantes no se quejan de sus heridas, y cuando Sancho Panza confiesa que él quisiera mantener su derecho de quejarse, por primera vez en la novela observamos la risa de Don Quijote. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese. Detengámonos aquí. Es verdaderamente gracioso el molido héroe loco riéndose de la lógica realista de su escudero. Pero es significativo, por un lado, esta risa no resulta en cólera, sino en un gesto magnánimo por parte de Don Quijote. Por otro lado, se ríe de su escudero, a la vez que se revela ignorante de lo risible que es él mismo. Hay gran diferencia entre la risa relativamente bidireccional, según Cervantes, y la risa más sádica o monolítica, según alguien como, por ejemplo, Thomas Hobbes. Y por cierto, aquí Cervantes aprovecha la oportunidad del cambio de lugar para presentarnos otro aspecto del carácter de Sancho Panza. Además de ser simple, es partidario de la buena comida y sobre todo del vino. Según el narrador, Sancho Panza bebe con tanto gusto que le tendría envidia el más regalado bodegonero de Málaga. Málaga de nuevo.
muchas referencias a Málaga.